Martin Heidegger, el filósofo que mejor bailó al ritmo del ser. Con cada paso nos invitó a escuchar el compás del tiempo, a habitar el mundo auténticamente y a descubrir en cada movimiento el horizonte de nuestra existencia. Hoy en Filosofía y Coso, acompáñanos a explorar algunos aspectos de su gran obra Ser y Tiempo. No te lo pierdas. Hola, soy Martin Heidegger. Tal vez me recuerden por mi famoso libro Ser y Tiempo, o mi affair con la gran filósofa y alumna Hannah Arendt, o tal vez por mi nefasto vínculo con el nazismo, del cual nunca dije nada. Sin embargo, nadie me podrá objetar, aunque algunos lo hayan hecho, saludos a Rudolf Carnap, que mi libro Ser y Tiempo fue uno de los más importantes del siglo XX y quizás para algunos, de la historia de la filosofía. Pero hoy no estamos aquí para revisar mi biografía, ni para juzgar mis decisiones, aunque, seamos sinceros, hay mucho que decir al respecto. Estamos aquí porque, les guste o no, Ser y Tiempo marcó un antes y un después en la filosofía del siglo XX. ¿Y por qué? Porque en ese libro me atreví a devolver al centro de la reflexión una pregunta que todos habían olvidado. La pregunta por el ser. Parece una pregunta sencilla. ¿Qué es el ser? Pero en realidad no lo es. Desde los comienzos de la filosofía, esta cuestión ha sido ignorada o malentendida. Los filósofos siempre han hablado del ser, pero nunca se han detenido a preguntarse por el ser como tal. Han utilizado la palabra ser, sí, pero siempre en referencia a un ente, algo concreto. En lugar de investigar el ser mismo, han buscado un fundamento en los entes, es decir, en aquello que existe. Platón, por ejemplo, encontró ese fundamento en las ideas, especialmente en la idea del bien. Aristóteles lo ubicó en la sustancia, ese acto puro que identificó con Dios. Y más cerca de mi tiempo, Husserl lo encontró en la conciencia pura a través de su fenomenología. Cada uno de ellos, de alguna manera, postuló un ente privilegiado como la base de todo. Las ideas, la materia, la sustancia, la conciencia trascendental. Pero aquí está el problema. Todas estas cosas participan del ser, pero no son el ser mismo. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque el ser y el ente no son lo mismo. El ser no es una cosa, no es algo que podamos señalar ni definir como si fuera un objeto más en el mundo. Pero al mismo tiempo, el ser se muestra a través de los entes, como una especie de luz que ilumina todo lo que existe, pero que rara vez miramos directamente. Esta es la clave de lo que llamo la diferencia ontológica. El ser no es un ente, pero tampoco podemos pensarlo separado de los entes. Y sin embargo, la filosofía ha ignorado esta diferencia, ha confundido el ser con los entes y al hacerlo ha caído en lo que yo llamo el olvido del ser. Esto no es un simple error técnico, es una cuestión fundamental, porque este olvido del ser nos afecta profundamente. Nos hace vivir sin cuestionar lo que significa ser, sin reflexionar sobre la estructura más profunda de nuestra existencia. Nos dejamos arrastrar por las cosas, por los entes, y damos por sentado que todo lo que es tiene sentido por sí mismo, cuando en realidad deberíamos preguntarnos por qué hay algo en lugar de nada, por qué las cosas son en lugar de simplemente no ser. Y aquí es donde entra mi propuesta. Para recuperar esta pregunta olvidada, necesitamos volver a plantearla desde el principio. No podemos limitarnos a las respuestas tradicionales que otros filósofos nos han dado. Tenemos que preguntarnos de nuevo, de forma radical, ¿qué significa ser? Pero para eso, primero hay que entender cómo está estructurada esta pregunta y por qué es tan importante. La pregunta por el ser no es cualquier pregunta. No es como preguntarte dónde dejaste las llaves o qué hora es. No. Esta es una pregunta radical, porque no busca respuestas fáciles ni inmediatas. Y sin embargo es la pregunta más básica, la más inevitable. ¿Qué significa ser? Pero claro, no basta con formularla. La pregunta por el ser tiene su propia lógica, su propia estructura, y entender esto es fundamental para que no se pierda en el vacío. Pensemos un momento. Toda pregunta busca algo y pregunta sobre algo. Cuando preguntas ¿qué hora es?, buscas la hora, es decir, algo que quieres saber y preguntas sobre el tiempo. Ahora, cuando nos preguntamos por el ser, buscamos su significado, pero estamos preguntando sobre algo que no es un objeto ni una cosa que podamos señalar. Estamos preguntando por aquello que está siempre ahí, sosteniendo todo lo que existe, pero que paradójicamente rara vez miramos directamente. Y aquí entra un punto crucial. ¿Quién puede formular esta pregunta?
¿quién puede interrogar al ser? La respuesta es evidente, aunque profunda. Nosotros, los humanos, o lo que en mi obra llamo el Dasein. Ahora bien, no piensen que estoy usando una palabra alemana complicada solo para sonar importante. Dasein significa literalmente ser ahí. Es una forma de hablar de nosotros como los únicos entes capaces de reflexionar sobre nuestra existencia, sobre lo que significa ser. Somos ese ahí, donde el ser puede aparecer, donde puede revelarse. Pero aquí está el problema. No vivimos siempre atentos a esta pregunta. Al contrario, estamos inmersos en la cotidianidad, en nuestras rutinas, en nuestras preocupaciones diarias. Nos dejamos arrastrar por lo que yo llamo la caída del Dasein, ese estado en el que simplemente seguimos lo que se dice, lo que se hace, lo que se espera de nosotros. En este estado, el ser se oscurece, se olvida, porque estamos demasiado ocupados con los entes, con las cosas que llenan nuestra vida diaria. Esto no significa que la cotidianidad sea algo malo. Después de todo, todos vivimos en el mundo. Todos tenemos cosas que hacer, responsabilidades que cumplir. Pero aquí está el punto. Cuando nos dejamos llevar completamente por esta cotidianidad, perdemos la capacidad de mirar más allá. Dejamos de preguntarnos por lo que hay detrás de todo esto, por lo que sostiene nuestra existencia y la de todo lo demás. Entonces, para formular correctamente la pregunta por el ser, necesitamos salir de esa caída, aunque sea por un momento. Necesitamos una especie de ruptura. Un momento en el que podamos detenernos y mirar más allá de lo evidente. No se trata de escapar del mundo, sino de enfrentarnos a él desde una perspectiva diferente, más abierta, más auténtica. Y aquí llegamos a algo esencial. La pregunta por el ser no es solo un ejercicio intelectual, es una pregunta que nos atraviesa, que nos involucra por completo. Preguntarnos por el ser es, en el fondo, preguntarnos por nosotros mismos. No podemos entender el ser sin entender nuestra propia existencia. Porque somos nosotros quienes lo experimentamos, quienes lo cuestionamos. Por eso digo que el ser no se puede separar del Dasein. El ser necesita del humano, del ahí donde puede aparecer, y nosotros, como Dasein, necesitamos del ser para comprendernos a nosotros mismos. Pero claro, esto plantea un desafío enorme, porque el ser no es algo que podamos atrapar o definir fácilmente. No es un concepto fijo. No es una fórmula que podamos escribir en un papel y guardar en un cajón. El ser se muestra y se oculta al mismo tiempo. Se deja ver a través de los entes, pero nunca podemos reducirlo a ellos. Es como una melodía que escuchamos de fondo. Sabemos que está ahí, pero si intentamos atraparla, desaparece. Por eso, la pregunta por el ser no es una pregunta que podamos responder de una vez por todas. Es más bien un camino, un proceso continuo. Es algo que tenemos que vivir, que experimentar. Porque al final el ser no es algo que solo se piensa, es algo que se habita, que nos envuelve, que nos permite ser lo que somos. Entonces, si llegaste hasta aquí, ya estás empezando a formular la pregunta. Estás dando el primer paso hacia algo más profundo, algo más auténtico. Pero, como dije antes, no quiero abrumarte con todo esto de golpe. Por ahora, reflexiona sobre esto. ¿Qué significa que tú seas? No que tú tengas cosas, no que hagas cosas, sino que tú seas. Porque ahí, en esa simple pregunta, está todo el misterio del ser. ¿Qué significa que yo sea? Esta pregunta no puede responderse sin atender al modo específico en que existo. No soy una cosa entre las cosas, un ente más que se encuentra en el mundo como un objeto cualquiera. Mi ser es radicalmente diferente porque soy un ser que comprende su propia existencia. Un ser en el mundo, in der Weltsein. Pero, ¿qué implica esta fórmula aparentemente sencilla? Ser en el mundo no significa simplemente estar ubicado en un lugar físico, como si mi existencia pudiera explicarse en términos espaciales. Ser en el mundo es un modo de ser que revela mi conexión fundamental con aquello que me rodea. No puedo pensarme fuera del mundo porque mi existencia está siempre ya en él, implicada en una red de relaciones significativas. El mundo no es un conjunto de objetos neutros. Es un espacio de sentido, un horizonte de referencias en el que los entes aparecen como algo significativo para mí. Cuando tomo un martillo, no lo veo como un mero objeto, sino como algo útil, algo a la mano, Zuhanden, que tiene un propósito en el contexto de mis proyectos. Este martillo no es un ente aislado, está relacionado con clavos, madera, la tarea de construir algo.
Todo en el mundo está referido a algo más, y en esa red de referencias habito yo. Mi ser no puede separarse de este entramado porque yo mismo soy un ente que da sentido. Un Dasein, un ser que existe de manera comprensiva, proyectándose hacia posibilidades. Sin embargo, mi ser en el mundo no es estático. No existo simplemente como un observador pasivo. Estoy siempre ya actuando, interpretando, eligiendo, y aquí surge un punto clave. En mi cotidianidad a menudo me dejo llevar por el sé, das man, por lo que se hace, por lo que se espera. Vivo de manera inauténtica cuando permito que mi existencia se diluya en lo impersonal, olvidando que soy el único que puede asumir mi ser de manera plena y auténtica. Ahora bien, esta existencia que siempre ya está implicada en el mundo, no puede entenderse sin recurrir al tiempo. Y aquí es donde mi ser se revela en toda su profundidad. Soy un ser temporal. La temporalidad no es algo externo a mí, algo que simplemente mido con relojes o calendarios. La temporalidad es la estructura misma de mi existencia, el modo en que mi ser se desvela como un movimiento constante entre pasado, presente y futuro. Soy un ser arrojado, geworfen, alguien que no eligió el contexto en el que existe, pero que se encuentra proyectándose hacia el futuro. Este futuro no es un tiempo cronológico que simplemente llega, es el horizonte de posibilidades que estructura mi existencia. Vivo siempre hacia adelante, anticipando, eligiendo, configurando mi ser en función de lo que puedo llegar a ser. Pero mi futuro no está desconectado de mi pasado. Mi pasado, mi haber sido, Gewesen, no es un peso muerto, sino algo que me configura, que me ofrece un suelo desde el cual proyectarme. Y por supuesto, habito un presente. Pero este presente no es un instante aislado. Es un presente extático, un punto de encuentro donde mi pasado y mi futuro convergen, donde mis decisiones concretas dan forma a mi existencia. No hay presente sin referencia al futuro que busco ni al pasado que me ha configurado. Mi ser temporal está siempre orientado hacia un horizonte último. La muerte. La muerte no es simplemente el fin biológico de mi vida. Es mi posibilidad más radical, la que me confronta con mi finitud y con la necesidad de asumir mi existencia de manera auténtica. Vivir hacia la muerte no significa desesperarme ante lo inevitable, sino tomar plena conciencia de mi ser como algo limitado, frágil, pero lleno de posibilidad. Entonces, ser en el mundo y ser temporal son inseparables. Mi existencia es una apertura que se despliega en el tiempo, un acontecer que se realiza en el contexto del mundo y en relación con los otros. No puedo reducir mi ser a un conjunto de características estáticas porque soy esencialmente un proyecto, un movimiento continuo entre lo que fui, lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Por eso, preguntarme por mi ser es siempre abrirme a mi temporalidad, a mi relación con el mundo y con los otros, y en última instancia a mi finitud. Es un camino que nunca se agota, un proceso de comprensión que me invita a habitar mi existencia con autenticidad, reconociendo que soy un ser que no está fijo, sino que está siempre en devenir. En este desocultamiento del ser encuentro no solo una respuesta parcial, sino también la invitación a seguir preguntando. Mi ser, como ser en el mundo, es inseparable de mi temporalidad y de la estructura de cuidado que configura mi existencia. Pero hay algo que aún no hemos abordado en toda su profundidad. El modo en que este cuidado, esta temporalidad y este estar en el mundo abren la posibilidad de una existencia auténtica. Una forma de habitar mi ser que trasciende la caída en la cotidianidad. La autenticidad no es un estado que se alcanza de una vez y para siempre. Es un proceso, una conquista constante. Para vivir auténticamente debo enfrentar el llamado del ser, esa voz que surge en el silencio cuando dejo de seguir las exigencias del Dasman y me confronto con mi propia finitud. Pero, ¿qué significa esto en términos concretos? Significa habitar mi temporalidad de un modo distinto, reconociendo que mi futuro no es un simple devenir vacío, sino un horizonte lleno de posibilidades que exigen mi decisión. Al tomar conciencia de mi ser como un proyecto inacabado, me doy cuenta de que no estoy determinado únicamente por mi pasado, por lo que ya ha ocurrido. Mi haber sido me configura, sí, pero no me encierra. Soy un ser que siempre puede reconfigurarse, que puede reinterpretar su historia a la luz de un futuro proyectado. Y aquí entra en juego la libertad, no una libertad abstracta o absoluta, sino una libertad finita, situada, que se realiza en cada elección que hago en el presente. Esta libertad está íntimamente ligada a mi relación con los otros.
No soy un individuo aislado. Mi ser es un ser con, y mi autenticidad no puede entenderse sin considerar cómo me relaciono con quienes comparten mi mundo. Vivir auténticamente no es retirarme en un egoísmo existencial, sino abrirme al otro desde mi propia comprensión del ser. Cuando cuido auténticamente, no estoy imponiendo mi voluntad ni buscando reconocimiento. Estoy reconociendo al otro como un Dasein, como alguien que también enfrenta su temporalidad, su finitud, su lucha por ser. Además, este modo auténtico de existir me exige una relación distinta con el mundo. No puedo reducir el mundo a un conjunto de cosas útiles, ni dejarme consumir por los entes a la mano que pueblan mi cotidianidad. Vivir auténticamente implica mirar el mundo con asombro, como un espacio de sentido que no se agota en su funcionalidad inmediata. El ser del mundo no es algo que pueda poseer o controlar. Es algo que me envuelve, que me sostiene, que me invita a participar en su despliegue. En última instancia, vivir auténticamente significa asumir el misterio del ser. No como algo que deba resolverse, sino como algo que deba vivirse. Porque el ser no es una respuesta definitiva. Es una pregunta infinita, un horizonte que nunca dejo de explorar. Y cada vez que me detengo a preguntarme por mi ser, cada vez que me abro al mundo, al tiempo, al otro, estoy viviendo esa pregunta, encarnándola, dejándome transformar por ella. Así, mi ser no es una conclusión, es un comienzo constante. Y esa, quizás, es la mayor lección que el ser me ofrece. Que no importa cuán profundamente lo interroguemos, siempre nos devolverá al acto mismo de existir, al milagro de ser. Y hasta acá con el video de hoy, esperemos que les haya gustado y por favor suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye.